variedad en panes, servicio de lunch. Brasil 574, San Telmo. Seguinos en Instagram, La Nueva San Telmo. WhatsApp 11 30 36 28 13. La Nueva San Telmo, tu mejor opción. Banda sonora, donde el cine se escucha. Una película es el punto de partida. Reflexión, opinión y música. Banda sonora, donde el cine se escucha. Esos films que no podés dejar de ver. Viernes, 19 horas, por Radio Arroba. Amaluca, gastronomía gourmet por peso, almuerzos y cenas con mucha categoría. Estamos en San Telmo, en Piedras 674, entre Chile y México. Abierto de lunes a viernes de 10 a 20. Hacé tu pedido y reserva lo que quieras a un precio accesible. 11 34 12 68 16. Amaluca, gastronomía gourmet por peso. Pastas, carnes, pescados, ensaladas, pizzas, tartas, empanadas y mucho más. Amaluca, atendido por sus dueños. 11 34 12 68 16. ¿Querés tener la mejor cerveza artesanal en la puerta de tu casa? Bretonia, la misma cerveza que tenías en un bar, ahora con la tranquilidad y la comodidad de tu casa. Blonde, Irish, Honey, IPA y APA. Hacé tu pedido en Facebook o Instagram. Bretonia Brewery. Bretonia, una cerveza digna de reyes. Dulce y Salado, un magazine para aprender más sobre los sabores que nos acompañan a diario. Nutrición, recetas, recomendaciones y entrevistas. Dulce y Salado, con Roberto Goni y Juliana Romero. Todos los viernes de 17 a 19 por Radio Arroba. La Nueva San Telmo, pastelería y panadería, tortas, chocolatería, masas finas, postres, variedad en panes, servicio de lunch. Brasil 574, San Telmo. Seguinos en Instagram, La Nueva San Telmo. WhatsApp 11 30 36 28 13. La Nueva San Telmo, tu mejor opción. Banda sonora, donde el cine se escucha. Una película es el punto de partida. Reflexión, opinión y música. Banda sonora, donde el cine se escucha. Esos films que no podés dejar de ver. Viernes, 19 horas, por Radio Arroba. Amaluca, gastronomía gourmet por peso, almuerzos y cenas con mucha categoría. Estamos en San Telmo, en Piedras 674, entre Chile y México. Abierto de lunes a viernes de 10 a 20. Hacé tu pedido y reserva lo que quieras a un precio accesible. 11 34 12 68 16. Amaluca, gastronomía gourmet por peso, pastas, carnes, pescados, ensaladas, pizzas, tartas, empanadas y mucho más. Amaluca, atendido por sus dueños. 11 34 12 68 16. Conecta con tus clientes ideales. En Unideas, creamos estrategias eficaces de marketing digital para tu negocio. Campañas en redes sociales, Google, creatividad publicitaria, diseño y sitios web. Unideas. Mira nuestras propuestas en www.unideasweb.com. Arroba está en todos lados. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y TuneIn. Radio Arroba, generando contenidos. Fin del espacio publicitario. Seguí escuchando Radio Arroba. Son las 8:01. Esto es Cine. Un viaje de 1 hora con el repaso de las mejores películas, clásicos y novedades, recomendaciones y entrevistas. Esto es Cine con Pablo Álvarez y Verónica Bastón. Todos los viernes a las 20 por Radio Arroba.
God, I have never had a thought which I could not set down in words with even more distinctness than that which I conceived it. There is, however, a class of fancies of exquisite delicacy which are not thoughts, and to which as yet I have found it absolutely impossible to adapt to language. These fancies arise in the soul, alas, how rarely, only at epochs of most intense tranquility, when the bodily and mental health are in perfection, and at those mere points of time where the confines of the waking world blend with the world of dreams. And so I captured this fancy, where all that we see or seem is but a dream within a dream. Por mi propia cuenta, nunca he tenido un pensamiento que no pudiese trasladar en palabras, con aún más distinción que como lo había concebido. Sin embargo, hay una clase de idea de exquisita delicadez que no son pensamientos, y para los cuales me ha sido imposible adaptarlos al lenguaje. Estas ideas emergen del alma, pero raramente, solo en épocas de intensa tranquilidad, cuando la salud física y mental son perfectas, y es en aquellos instantes en el tiempo cuando los confines del mundo despierto se mezclan con el mundo de los sueños. Y así que capturé esta idea, donde todo lo que vemos o es visto es solo un sueño dentro de un sueño. Así comenzamos Esto es Cine, el segundo programa. Vero, buenas noches Radio Arroba, buenas noches a todos. Hoy, en un homenaje al querido Orson Welles, del cual siempre ha sido nuestra especie de guía sobre los programas de cine, sobre los ciclos, con Verónica Baston aquí como conductora. Hola, Vero. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Star Cluster, muy buenas noches. Esto es cine y esto es Orson Welles leyendo y de alguna manera vocalizando palabras del gran Edgar Allan Poe. Así que a dream within a dream, un sueño dentro de otro y un maestro adentro de otro, porque Orson en esas palabras hace brillar y evoca a Poe. A Poe, en el álbum de Cuentos y Misterios de Edgar Allan Poe, del gran Alan Parsons Project, el primer álbum de Alan Parsons Project, en donde en el año 76, si mal no recuerdo, Orson Welles pone su voz al servicio de Alan Parsons. Nunca se llegaron a conocer. Orson estaba en un estudio en Estados Unidos y Alan Parsons en Inglaterra, y le envió los audios, como bien hacemos todos nosotros ahora, en esa época, pero la voz de Orson recién en el año 2007 se pudo rescatar completa, ¿sí? De esa grabación, dado que Alan Parsons siempre fue muy riguroso con sus grabaciones, y había cosas que no les había gustado, entonces había recortado un poco las grabaciones. Bueno, en el año 2007 se dio cuenta de que tenía que volver a incorporar mucho más presencia en el sonido de caja que tiene, ¿no? Orson. Recordemos que Orson Welles era una persona alta, enorme, de tamaño de 2 metros de la puerta, que entraba con su gran sobretodo y su gran sombrero de ala ancha, ¿no, Vero? Siempre, inclusive de joven, siempre tuvo una personalidad tremenda. Y
rebobinando en el tiempo, eso es en el año 76, pero Sí, ya ahí era más ya era un hombre grande. mayor y ya era el director. El gran Orson Welles. El gran director de cine, el gran actor, el gran personaje de radio, el gran maestro absoluto Welles, que Parsons lo convoca porque es una voz única, inigualable como para hacer esos relatos. Sí, es una voz de narración que cualquiera que lo escucha lo identifica, ¿no? Es como la voz también de Vincent Price. Pero nos volvamos para atrás con respecto al querido Orson. Vero, un Orson que ya en el año 76 era el gran Orson, pero cuando era joven también había sido un gran Orson, ¿no? ¿Dónde nació Orson, Vero? Orson nació el 6 de mayo del año... 1919, Vero. Sí, 1919, justamente en el 2019 se cumplieron 100 años y para esa fecha nosotros justamente estrenamos en nuestro pequeño microcine de Estudio Arte Nazca el ciclo de cine Esto es Cine que ya veníamos haciendo en distintas instituciones, entre ellas el Centro Cultural Garay Olimpo, y en distintas universidades. Orson Welles nace en Wisconsin, Minnesota, Estados Unidos, un 6 de mayo de 1919, hijo de Beatrice Wells y Dick Wells, único hijo, a quien su madre le encantaba decirle Puckles, porque era un chico muy inteligente, muy grandote, robusto, lleno de rulos en su cabellera. Y Orson Welles, desde muy chiquito, su madre era una artista, era actriz, era pianista, una pianista muy delicada, única, que le inspiró a su hijo el amor por todas las artes, tanto por la música, por la actuación, por la dirección, por la ópera, por la pintura. Por eso es el niño prodigio que llega a ser a temprana edad un gran actor. Después de la secundaria, él emigra a Irlanda y ahí conoce a un gran elenco donde recibe clases de actuación y es contratado para hacer gira por toda Europa de la mano de ese elenco estable del teatro irlandés, y es donde él mama a Shakespeare. Él es un especialista en Shakespeare. Y al volver a su país natal, él funda directamente el Mercury Theatre, en donde también tiene algún contacto con la obra de Bertolt Brecht y con un teatro más desconstructivista y crítico y con un teatro muy contemporáneo, en donde hace sus propias reseñas e interpretaciones de Shakespeare y lleva adelante un teatro que llega a ser tan transgresor que hace un Macbeth negro, con actores, con 150 actores negros, en una época que estamos de la crisis del 30 y que él se atreve también a militar políticamente por la gran crisis económica y ofrece todo su ciclo teatral para la campaña de Roosevelt y para el gran y famoso New Deal, el nuevo pacto con la sociedad norteamericana, en donde las artes, el teatro se hacen accesibles a la población e integra programas de ayuda social y solidaria. Y de ahí hace un salto cualitativo y es convocado, después de su experimento en radio, que te lo cedo a vos que cuentes qué es lo que pasa,
por Hollywood y estrena, se recibe de director de alguna manera, se transforma en director teatral y de radioteatro, se transforma en director de cine con su primera película, obra maestra del cine, de Citizen Kane, El Ciudadano Kane, que es una crítica absoluta al gran magnate Hearst, que era el verdadero dueño de los medios de comunicación y quien de alguna manera llevaba el poder real en Estados Unidos. Y así Orson Welles desnuda lo que es la manipulación mediática y política de un país muy polarizado entre republicanos y demócratas. Él se enrola en las filas del Partido Demócrata con Roosevelt, le escribe discursos, viaja, hace giras por todo Norteamérica, por todo Estados Unidos y países aledaños. Y son sus años de más actividad entre la militancia, la dirección cinematográfica, el teatro y la radiodifusión. Bueno, pero ya nos vamos a la palabra del especialista. No, todos acá aportamos una cuotita. Decía el gran poeta Jean Cocteau, y cineasta, ¿sí? Lo describía así: Orson Welles es un gigante con rostro de niño, un árbol lleno de sombras y de pájaros, un perro que ha roto la correa y se ha ido a dormir a un macizo de flores. Es un vago activo, un sabio loco y un solitario rodeado de humanidad. ¿Es así o no es así? Es así, tal cual. Así es el gran Orson Welles, que en el año 38 le presenta a la cadena CBS con unos colegas, ¿sí? Justamente colegas de la Mercury Theatre, una adaptación de la obra del escritor H.G. Wells, La Guerra de los Mundos. Esto es una anécdota tal vez conocida en el ámbito de la radio, pero es muy famosa porque de alguna manera contribuyó a lo que hoy por hoy la llamamos la fake news, ¿no, Vero? Orson era un especialista en el radioteatro, era un director de teatro, era un actor y era un juguetón bárbaro, con lo cual le encantaba, aparte adaptaba perfectamente los guiones, tenía, digamos, una capacidad de adaptación inmediata. Entonces lo que hacía en esas épocas en donde la radio, la CBS, tenía todo un edificio, ¿no? ¿Te acordás, Vero, que la anécdota era que los estudios, así como estamos hoy en este momento, él entraba y salía de los estudios y en cada estudio hacía un programa diferente? Ponerle que estaba escalonado en los horarios, entonces iban entrando y saliendo, y ponerle que en el horario de las 19 hacía un programa, subía, en el programa de las 20 hacía otro, subía, en el programa de las 21 hacía otro. Bueno, así se la pasaba Orson Welles en la radio, hasta que hizo la transmisión de La Guerra de los Mundos, y creó tal paranoia en la ciudadanía norteamericana en ese momento, que pensaron de que los extraterrestres habían llegado de verdad. Fue en la ciudad de New Jersey, Vero, la ciudad de Bon Jovi, en donde se generó una situación de pánico general que llegó a extremos terribles. Digamos, la situación llegó a extremos con casos inclusive hasta de suicidio, porque la gente creyó de que verdaderamente lo que estaban relatando estaba sucediendo, que era la invasión de seres extraterrestres que venían de Marte. Este episodio, que él tuvo que comparecer ante la justicia y explicar por qué había dicho semejante barbaridad, en realidad tuvieron que entender de que era una obra de teatro, y que la gente no había comprendido que había sido una obra de teatro. Es decir, el realismo con el cual habían hecho esa obra de teatro, casi como si fuera un
una especie de propaganda de tipo noticiero, ¿no? Donde hablaban muchas personas al mismo tiempo, había muchos exteriores, había gente que relataba el momento en que se encontraban con los ovnis y todo ese tipo de cosas ridículas, que la gente terminó creyendo de que eso sí estaba sucediendo, de que se los estaban comiendo, de que estaban invadiendo, y bueno, después se hizo película, ¿no? ¿Se acuerdan las películas de la Guerra de los Mundos? Pero esa misma situación se la creyeron en una primera instancia. Fue increíble. Y claro, esto hizo que Orson se convirtiera en un ser mundialmente famoso. Vos sabés, Vero, que eso le da pie al Ciudadano, ¿sí? Pero no fue, estaba descubriendo que no fue El Ciudadano la primer película que se rodó. Se encontró hace muy poquito una película que se llama Too Much Johnson, que es del año 38, o sea que del mismo año que pasaba esto. En el año 2013 se encontró, es una comedia estadounidense, escrita y dirigida por Orson Welles. ¿Sí? La película se rodó 3 años antes de que Welles dirigiera Ciudadano Kane, pero nunca se exhibió públicamente. Estaba perdida, pero se encontró una copia en un almacén italiano. Welles era el director, también actuaron Virginia Nicholson, que iba a ser su mujer. Perdón. Era su mujer, sí, era su mujer, se casó y todo. Joseph Cotten, su amigo de muchísimo tiempo. En realidad la mayoría eran actores del Mercury Theatre, porque él, como buen taurino, armaba sus equipos de trabajo y con ellos iba para todos lados, ¿no? Y siempre estuvo con ese elenco estable por muchísimos años. Por muchísimos años, por lo menos en las películas que rodó en Estados Unidos y en otras que no rodó en Estados Unidos, hasta entrado un hombre de más de 50 años, 55 años, cuando ya vivía en España, hasta así los convoca para hacer otras películas, entre ellos a Joseph Cotten y a otros grandes compañeros del Mercury Theatre que se inician ahí en el teatro, en Broadway, y también en la CBS, que tenía sociedad con la RKO y hacen la radio del Mercury Theatre. ¿Vos sabías esto de esta película, no? Del año 38. Yo inclusive sabía que él había hecho una experimentación en la escuela. En el año 34 había hecho en el To the School for Boys, que era esa escuela extraña que había ido él, codirigió junto a su amigo William Vance un cortometraje de estilo vanguardista llamado The Hearts of the Age. Todo esto, digamos, apareció hace poco, en 2013. Fíjense que era una película que estaba escondida, muda, ¿sí? Porque siempre se dijo que el primer film de Orson Welles había sido El Ciudadano Kane. Bueno, definitivamente es el primer film completo, ¿no? Primero había sido un cortometraje, luego había sido un mediometraje o casi un largometraje mudo que no lo terminó, y fue El Ciudadano Kane, el Citizen, el Ciudadano Kane, ¿sí? Su primer film, y qué primer film, ¿no? Se ha hablado muchísimo del Ciudadano, se ha escrito muchísimo, la Academia Británica de Teatro en el año 2000 reconoce a Orson Welles como el mejor director del siglo XX, el mejor director de cine del siglo XX, y es por muchísimos especializados en el mundo del cine que reconocen al Ciudadano como el film más emblemático de la historia del cine, o uno de los 10 films más emblemáticos. Recordemos que Orson tenía tan solo 23 años cuando filma esa ópera prima, lo que es, ¿no?, filmar tu primer película y todos los nervios. Bueno, él hace una obra maestra que hasta el día de hoy se sigue hablando y sigue dando dolores de cabeza, porque de alguna manera lo que quiere describir él con esa obra es cómo los medios hegemónicos manipulan la información a partir de la política, a partir de los negocios turbios, a partir de las corporaciones que se meten
y que influyen directamente sobre lo que se debe decir, sobre la opinión pública. Y de alguna manera es una película dentro de una película, ¿no, Vero? Porque estamos viendo o una película que relata una historia, ¿sí? Como si fuera una investigación de unos personajes que aparecen en ese comienzo, en una especie de sala de proyección, a un contraplano muy interesante ese recurso. Es decir, es una película que tiene recursos narrativos totalmente innovadores y narrativos audiovisuales innovadores. Narrativos desde el punto de vista de lo que es el guión, narrativos en donde el montaje ya es un montaje moderno, ¿sí? Todas las películas que vemos hoy, si vamos para El Ciudadano, decimos, bueno, pero El Ciudadano parecería haber sido planteada ahora, y no, estábamos hablando de un cine que si bien existía, él estaba muy admirado por los cineastas rusos, y no podemos dejar de lado al gran Carlito Chaplin. Orson le da una vuelta de tuerca porque todo lo que hace en esa película es experimentación. Y esa experimentación abre la cabeza de toda una generación de cineastas que vienen a partir de ahí, ¿sí? Los movimientos cinematográficos en todo el mundo ven a Orson como una inspiración en cómo plantear un plano, cómo plantear una cámara, cómo plantear una banda sonora, cómo plantear una fotografía, una escena, cómo proponer una puesta en escena en el cine, y además jugársela con un tema que a él le trajo muchísimos problemas, a pesar de que fue su debut. Orson, a partir de ahí, y que tuvo mucho éxito de crítica a la película, no así de taquilla, porque Hirtz, el magnieto apuntado de esa época, no le permitió que el estreno tenga éxito, ¿sí? Porque le boicoteó el estreno, le boicoteó de alguna manera la cartelera, pero sí tuvo, como bien se sabe en la prensa especializada, muchísima difusión, que hasta el día de hoy la tiene y que la va a seguir teniendo, porque si no la vieron El Ciudadano, la tienen que ver. No se las voy a spoilear, véanla, creo que está en Netflix, está en algún lugar, cómprenla, si no, si están en los ciclos, en algún momento cuando estemos dando el ciclo de vuelta, está en YouTube, pero permitime también, sí. La pueden buscar en algún link de las páginas de cine, y lo ideal es que la vean en el idioma original, la película. Sí, si no la vean doblada, por favor, porque la voz de Orson es una voz que digamos es parte de la banda sonora de las películas de Orson. Si ustedes, como él es un actor shakespeariano, toda la presencia de su voz, toda esa resonancia de su voz acompaña a su presencia en la escena. Hay muchísimas cosas para hablar del Ciudadano. Yo creo que podríamos hacer un solo programa sobre el Ciudadano, pero vamos a escuchar brevemente un siguiente audio sobre un film que a nosotros nos encanta y que también, obviamente, es del gran Orson Welles. Now I'm going to tell you about a scorpion. This scorpion wanted to cross a river. So we asked the frog to carry him. No, said the frog, no, thank you. If I let you on my back, you may sting me, and the sting of a scorpion is death. Now, whereas the scorpion is the logic of death, for scorpions always try to be logical. If I sting you, you will die. I will drown. So the frog was convinced and allowed the scorpion on his back, but just in the middle of the river, he felt a terrible pain and realized that after all, the scorpion had stung him. Logic, cried the dying frog as he started underbearing the scorpion down with him. There is no logic in this. I know, said the scorpion, but I can't help it. It's my character. Let's drink to character. Y decía Orson en Mr. Arcadine: ahora voy a contarles sobre el escorpión que quería cruzar el río, y pidió la espalda al sapo, y el sapo se excusó y dijo: si lo llevo usted me picará y yo moriré. Eso no tiene lógica, dijo el escorpión.
Si lo picara me ahogaría. El sapo se convenció y mandó al escorpión a subir. En la travesía sintió un dolor en su espalda y comprendió que el escorpión lo había picado. Mientras se ahogaban, el sapo preguntó: ¿dónde está la lógica? Y el escorpión respondió: no conseguí evitarlo, es mi naturaleza. Y él dice después: brindo por la naturaleza, o por el carácter. Bueno. Mr. Arkadin, que era un personaje, también, siempre él personificó personajes así, bien imponentes, dantescos, diabólicos, con mucha personalidad, ¿no? Con mucho poder. Y Mr. Arkadin tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con el poder. Vero. Bueno, Orson Welles, tanto en Ciudadano Kane como en Mr. Arkadin, si bien son de distintas épocas, porque ya Mr. Arkadin, 1955. él está viviendo en Italia y ya está casado con Paola Mori, que era una princesa noble de Italia, que quería ser actriz y él se había enamorado y hace de hija en esta película. En la del Ciudadano Kane encarna un magnate dueño de periódicos y de medios de comunicación de los años 20 y 30 en Estados Unidos, que es una crítica, una parodia y de alguna manera quiere desnudar todo el tema del poder, de la impunidad, de la corrupción de un monstruo que es el verdadero personaje Hearst. Ahí es Citizen Kane, Charles Foster Kane, que vive en ese Xanadu, en ese castillo, en ese imperio ridículo y grotesco en el que muere solo en la película. Y que esa película nos hace recordar a tantos personajes dueños de medios de comunicación de países como el nuestro, en donde son realmente quienes marcan la cancha, la batalla y la cuestión del poder, o pretenden manipular al Estado y al sistema político para sus favores. Y en Mr. Arkadin él hace una versión de un Fausto y de alguna manera encarna como a Neptuno, a él que le encantaba la ópera y le encantaba enmascararse y que se note el maquillaje, se pone narices, se transfigura todo porque ama el teatro. Por eso Welles es criticado en Estados Unidos porque buscaban una especie de perfección o de un naturalismo para las películas que él no quería y que se oponía, aparte de quererle modificar todos los montajes. Y con Mr. Arkadin hace toda una denuncia de otro tipo de magnate que ya gerencia las mafias internacionales, la trata de blanca, las drogas, y como nadie, como él ama el arte, hace un Goya en movimiento en ese palacio que habita Mr. Arkadin en una Europa olvidada, y persigue a su hija, que se enamora de un detective o un contrabandista a sueldo que va tras los rastros de Mr. Arkadin buscando su verdadera identidad para denunciar sus crímenes. Ahí Welles se da una panzada de teatro, de grotesque, y encima hace toda esa fiesta. Esa fiesta con que es todo como una especie de carnaval. Un carnaval, sí. Y también las ceremonias religiosas típicas españolas, que él era tan fanático también de la España, de la corrida de toros, por amar a Goya, ¿no? Ya que nombras a España, él tenía una ligazón con el poeta, con Federico García Lorca, y con Hemingway también. Estuvieron los tres en la resistencia contra el franquismo. Que no por nada en algún momento lo cita Woody Allen a
García Lorca en la película de Midnight in Paris, y Sí. creo que en algún momento No está Orson. no está Orson, pero Hemingway creo que en el diálogo que hace con Lorca y con Dalí evocan al director de Exactamente, cine. sí, lo evocan. Porque de alguna manera él estaba donde estaba la revolución, ¿no? Claro. Y él era un revolucionario de los medios de comunicación, tenía la versatilidad para producir, para escribir, para dirigir, para actuar, para componer escenas, escenarios. Con lo que tuviese, fue muy resistido luego del Ciudadano Kane. Hace su segunda película, ¿cómo se llamaba? Vero, la de la familia Amberson. Soberbia. Sí, o Soberbia, también traducida como Soberbia. Es una película que trató sobre las familias norteamericanas del principio del siglo XX, pero él hace ahí una observación sobre la visión que tenían esas familias que se habían quedado ancladas en el siglo XVIII. Es muy crítico. Esa película trató sobre la sociedad ¿no? que conforma a Estados Unidos a partir del siglo XX. Con el ciudadano se mete con los medios de comunicación. Con Mr. Arcady se mete con, de alguna manera, con las mafias, los magnates. La trata de blancas. La trata de blancas, porque muestra, en ese momento es muy llamativo cuando muestra la trata de blancas desde un palacio donde está él vestido de blanco y hay señoritas que pasan por atrás. Y de hecho, la novia de la novia de quien lo busca y quien le sigue los pasos y que lo persigue, se infiltra, es una infiltrada que trata de pasar un par de días con él en un barco, en un yate que él tiene para detectar información. Y él se da cuenta y obviamente que como es un mafioso total, no duda en ir haciendo desaparecer a sus víctimas. Así que un grotesco... es una película Mr. Arcady, ¿no? Raíces en el fango también. Sí, es una película coproducida, Francia, España, Suiza, del año 55. Y como bien decíamos, es una película que se filmó en diversos lugares de Madrid, en el antiguo aeropuerto de Barajas, en Segovia, en el Alcázar del Fuencisla, en Valladolid también. Es una película que algunas críticas habían dicho de que era dispar, inclusive como El Proceso. Creo que no hay películas ya dispares de Orson Welles. Orson Welles era intenso, entonces como era intenso, su cine era intenso. Él no tenía deseos tampoco, inclusive, de terminar las películas. Muchas veces las terminaba porque lo obligaban a terminarlas, pero en realidad él las empezaba y empezaba a hacer otro proyecto y otro proyecto, y las iba terminando cuando a él le parecía, porque eran sus obras. Entonces, claro, en la lógica de la industria tenía que tener todo un comienzo y un final. Para él no. Justamente esta biografía que tengo acá, Orson Welles, escrita por Bárbara Limin, quien fue su biógrafa y se ha hecho muy amiga de Orson Welles unos años antes de que él muera. Él muere en 1975. 1985. Quiero corregir también la fecha de nacimiento. 1985, él nace en 1915, no en 1919. Y muere en 1985. En 1985. Pero ellos se conocen en el 75, sí, unos años antes de que él muera, dije. Y en esta biografía él le cuenta sus secretos. Sabemos que Welles nunca va a decir absolutamente la verdad y siempre va es un guionista. Es como Fellini. Claro, es un guionista donde hay muchas imaginerías a lo largo de los relatos de su propia vida, pero esta biografía es un encanto y acá él también nos hace ver y se despoja de ese monstruo artista y tan admirado y muestra al ser humano, a un mujeriego empedernido, a un caprichoso y a un genio absoluto
capaz de cuestionar a Shakespeare y modificar el texto, y también un gran hombre militante y crítico de una gran un corazón inmenso, de solidaridad absoluta, en donde ha sufrido mucho lo que es la persecución política de Estados Unidos en la época del macartismo y después también, porque no nos olvidemos que Hearst era amigo de los dueños de los grandes estudios de Hollywood, y cuando va al estreno de la película, quiere matarlo a Orson y pide por favor que la saquen del cartel, porque encima Orson, que era tan travieso, descubre hasta secretos íntimos de cómo la llamaba a su amante. No spoilers. No lo voy a decir, pero hay un gran dato en la película que no lo sabemos hasta el final y que no tiene que ver con la cosa en sí que se muestra al final, con la explicación que él da, sino que tiene que ver con poner de alguna manera muy incómodo a Hearst y vengarse, porque está manipulando a todos los Estados Unidos en una crisis, en una situación de pauperización, de miseria, etcétera, etcétera, y como él es militante y demócrata, se atreve. Así que a partir de ahí, de su primera película oficialmente estrenada y todo, no la que se encontró que nombró acá Star Cluster, que quedó ahí en los archivos del montaje y más allá del terraplén, con El Ciudadano Kane, su primera película, después de darle una supermansión con piscina, multihabitaciones, etcétera, etcétera, en Los Ángeles, Orson Welles, que había firmado un contrato por 5 años con los estudios de Hollywood, es maltratado y con la técnica del desgaste hasta ser expulsado de la peor manera y ser perseguido a lo largo de toda su vida. Pero en la década del 40 no es la única película que filma, como dijimos, los soberbios, los magníficos Amberson del 1942. Luego él actúa en El extraño, Vero, en el año 46, y en el año 48 La dama de Shanghái. En El extraño, hace justamente, personifica a un nazi. El extraño también la dirige él. Bueno, la dirige él conjuntamente, acordate, conjuntamente. ¿Sí? No es una película, es una película, ¿te acordás? Que él es el relojero, ¿no? O se hace pasar por relojero. Es un jerarca nazi enmascarado, haciéndose pasar por un relojero suizo que está viviendo en Estados Unidos, en un pueblito olvidado, como podría llegar a ser. Y que nada más ni nada menos se va a casar con la hija de un juez que milita, supuestamente, el juez por los derechos humanos. Sí. Así que es muy excelente esa película, muy recomendable. Es como que Orson sabía meterse en problemas, ¿no? Con los temas, sabía dónde estaba el punto y allá iba él. Vamos a escuchar ahora un audio que nos va a retrotraer a otra época de Welles, de un film muy conocido de él, en la voz de él, justamente dando una anécdota. Before the law, there stands a God. A man comes from the country, begging admittance to the law. But the God cannot admit him. Can he hope to enter at a later time? That is possible, says the God. The man tries to peer through the entrance. He had been taught that the law should be accessible to every man. Do not attempt to enter without my permission, says the God. I am very powerful, yet I am the least of all the gods. From hall to hall, door after door, each god is more powerful than the last. By the God's permission, the man sits down by the side of the door, and there he waits. For years, he waits.
Everything he has, he gives away in the hope of bribing the god, who never fails to say to him, I take what you give me only so that you will not feel that you have left something undone. Keeping his watch during the long years, the man has learned to know even the fleas in the god's fur collar. And growing childish in old age, he begs the very fleas to persuade the god to change his mind and allow him to enter. His sight is dimmed, but in the darkness he perceives a radiance streaming immortally from the door of the law. And now, before he dies, all his experience condenses into one question, a question he has never asked. He beckons to the god. Says the god, you are insatiable. What is it now? Says the man, every man strives to attain the law. How is it then that in all these years, no one else has ever come here seeking admittance? His hearing has failed, so the god yells into his ear, no one else but you could ever have obtained admittance. No one else could enter this door. This door was intended only for you. And now, I am going to close it. This tale is told during the story called The Trial. It has been said that the logic of this story is the logic of a dream, of a nightmare. Y decía Orson en el proceso de trial, ante la ley se encuentra el guardián. Un hombre viene de lejos, implorando acceso a la ley, pero el guardián no puede admitirle. Y dice el hombre, ¿puedo esperar a ser admitido más tarde? Es posible, dice el guardián. El hombre intenta ver a través del pórtico. Le habían enseñado que la ley era accesible a todos. No intentes entrar sin mi permiso, dice el guardián. Soy muy poderoso y sin embargo soy el último de los guardianes. De sala en sala, puerta tras puerta. Cada guardián es más poderoso que el anterior. El hombre se sienta cerca del pórtico y allí espera. Durante años espera. Todo lo que posee lo entrega, con la esperanza de sabotear al guardián que jamás deja de decirle, acepto lo que me das solo para que tengas la certeza de haberlo intentado todo. A fuerza de observar durante años, el hombre acaba por conocer incluso las pulgas del abrigo del guardián. Con la edad se vuelve infantil y suplica a las pulgas que convenzan al guardián para que lo deje entrar. Su vista se ha debilitado, pero en la oscuridad discierne un resplandor. Penetrando a través de las puertas de la ley, ahora antes de morir, todo para él se resume en una única pregunta que nunca hizo. Señala al guardián. Eres insaciable, ¿qué pasa ahora? Y el hombre dice, todo hombre se esfuerza por alcanzar la ley. ¿Cómo es posible entonces que en todos estos años nadie más se haya presentado aquí? Apenas oye nada, así que el guardián le grita al oído, nadie excepto tú habrías sido admitido. Nadie más habría podido atravesar esta puerta. Esta puerta estaba destinada solo para ti. Y ahora voy a cerrarla. Tremenda película de un tremendo libro y tremenda versión con un guión de Orson Welles, dirigida por Orson Welles, producida por Orson Welles, y en la que se da el gusto de dirigir a nada más ni nada menos que a Anthony Perkins y Jean Moreau, Romy Schneider. Y también el elenco de a amigos. Kim Tamirov también. A Kim Tamirov, el que hacía de Dada Bernstein también, que era el contador de Kane. ¿Cómo se llama ese actor? Dada Bernstein se llamaba Everett Sloane. Así que Orson Welles, ya instalado, ya hacía unos años en Europa, filma esa película
cuenta la leyenda que busca escenarios amplios con edificios monumentales al estilo de los estalinistas o de Europa del Este, así que se traslada a lo que antes era Checoslovaquia, hoy República Checa, y ahí busca una zona citadina de edificios monumentales en donde le sirven de estudios para poder llevar a cabo esa imaginería que él tiene de la lectura del libro de Kafka, El proceso. Sí, es una película emblemática. Yo les recomiendo que la vean porque tiene que ver sobre la antigua idea sobre lo que es ese mundo cerrado, ¿no? Ese laberinto, esa sensación de asfixia, ¿no? Que está bien planteada en la película con los espacios grandes y pequeños. Yo recuerdo que una de las cosas que más me impactó de esta película es cómo pasa, digamos, de espacios en donde los personajes están comprimidos, como si estuvieran todos adentro de un pequeño bloque, y de golpe pasan por una puertita y se encuentran con lugares inmensos, llenos de gente escribiendo a máquina en ese momento, demostrando lo que podría llegar a ser un símbolo de la burocracia absoluta, o los juzgados llenos de tribunales de personas aplaudiendo y riéndose de manera histriónica. Es una película tremenda. Nos va a quedar muy poco tiempo. Podríamos hacer una segunda parte el viernes que viene. Vamos a hacer, ¿no? en el ciclo de Esto es Cine y en Esto es Cine Radio, acá en Radio Arroba, una segunda parte seguramente, para seguir con Orson, que da muchísima lata y que nos quedamos con la mitad o más de la mitad. ¿Cuántas películas tiene? Más de 30 películas hechas entre las que dirigió y en las que actuó y escribió. Tiene ¿no? muchas películas que no terminó, muchas obras de teatro, muchos guiones. Entonces, la obra llegó hasta hacer, hacia los últimos días de su época de energía, llegó a filmar, a rodar por toda España una búsqueda de un posible Quijote. Sí, que nunca se terminó. Hace poquito se estrenó una película que él había filmado también por etapas, del otro lado del viento, en Netflix, hace unos años, 2017 se estrenó, conjuntamente con un documental, me recordarán algo así, no me acuerdo el nombre del documental, se acordarán de mí cuando esté muerto, una cosa así. De Bogdanovich. Claro, Bogdanovich, uno de los autores de los libros que tenemos acá, que tuvo una entrevista, que era muy admirado, muy admirador de Orson. Era un discípulo. Era un discípulo, sí, pero bueno, creo que estuvo en la producción de la terminación de esa película. Bueno, Vero, nos tenemos que ir. Para el próximo programa nos volveremos a ver el viernes que viene acá en Esto es Cine, y nos vamos a ir escuchando una musiquita también de Orson, de uno de un film en donde él actúa, no dirige, aunque sabemos que metió mano en la dirección, Vero, que se llamaba El tercer hombre, y una música que fue muy famosa, que nuestros abuelos, nuestros padres y también nosotros, y por qué no nuestros hijos y todos los que vendrán, irán conociendo a medida que vuelvan a ver este gran cine que no tiene tiempo, no tiene espacio, es el arte cinematográfico por excelencia. Y nos volveremos a ver. Le mandamos un saludo a Ale Airala, le agradecemos enormemente todos los laburos que está haciendo para Esto es Cine, para la difusión, y a todos los que están apoyando a Esto es Cine. Próximamente tendremos más apoyos. Sí, déjame mencionar primero, a Ale Airala, que es nuestra compañera de Lideresas Unidas y nos apoya en la Community Manager de Esto es Cine. También a La Vanguardia Online, que es nuestro sponsor y nuestro apoyo, como el IANCA, como la
Organización de Mujeres, Derechos Humanos, Arte y Cultura, Lideresas Unidas, la organización Micaela Bastías Piucahua del Perú, es una organización de mujeres también, el IANCA, Instituto Argentino de Negociación, Conciliación y Arbitraje, y a tus padres que te legaron el taller de Nazca y que hoy es el Estudio Arte Nazca, a Marta Clavijo y Héctor Álvarez, por sostenernos, apoyarnos y acompañarnos y estar con nuestras hijas. Bueno, de la mano de Anton Karas, o de la música de Anton Karas, de la música del Tercer Hombre, nos vamos hasta el próximo viernes por Radio Arroba en Esto es Cine. Hasta el viernes.